Muy buenos días. En primer lugar, darle las gracias a los organizadores de este evento, sobre todo por el gran logro de transformar un evento que tradicionalmente es de carácter presencial en un evento virtual y sobre todo tomando en consideración las circunstancias por las que atraviesa nuestro país. Así que muchísimas gracias al comité organizador por la invitación. Por otro lado, también quiero tomarme unos minutos para recordar a todos los colegas, a todos los médicos y enfermeras que han fallecido en Venezuela a consecuencia de la pandemia por COVID-19. Les agradecemos su entrega, su lucha. Hay que estar seguro de nunca olvidarlos y particularmente quiero recordar en este momento a nuestro querido Alonso Adrianza de Maracaibo, que estoy seguro nos acompaña en este momento y que estoy absolutamente seguro de que si estuviese todavía físicamente con nosotros, estaría en este momento conectado a este congreso, dispuesto a intervenir, a participar y aportar parte de su experiencia y conocimiento. Así que, pues para ellos, que vaya todo esto para ellos. Nosotros tenemos que continuar y bueno, como parte de la vida que no se detiene, estoy yo aquí hoy para presentarles un documento que publicamos a principios de este año, que es el fruto de 18 meses de trabajo y que ¿no? Se trata de la primera guía de práctica clínica ibero-latinoamericana sobre la esofagititis cáustica en pediatría. Todos sabemos en Venezuela y el comportamiento es similar en América Latina del gran problema de salud pública que representan las ingestas accidentales de sustancias cáusticas en la población pediátrica. Nuestra guía consta de una serie de enunciados, específicamente 22 enunciados. Cada uno va acompañado de una explicación y de un análisis basado en la evidencia que en cada caso y en cada enunciado permite establecer una recomendación cuyo principal objetivo es orientar a la práctica clínica y orientar en la toma de decisiones al clínico a los diferentes niveles que debe enfrentar casi de manera diaria al paciente que accidentalmente ingiere una sustancia cáustica. Nuestra guía obviamente se basa en 4 parámetros fundamentales: la fisiopatología y su relación con las decisiones clínicas, la endoscopia como un instrumento diagnóstico y de predicción, la importancia y la necesidad de soporte nutricional adecuado para todos estos pacientes y, por supuesto, el establecimiento desde un principio de adecuadas estrategias de prevención de estenosis. En la guía de práctica clínica hablamos de una guía de práctica clínica ibero-latinoamericana porque participamos dos sociedades hermanas, la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, de Patología y Nutrición Pediátrica que yo presido y la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Por la Sociedad Latinoamericana participamos específicamente por Venezuela, la doctora Sandra Neri y mi persona. Sandra es parte de la Junta Directiva de la sección de Gastroenterología Pediátrica de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, pero además contamos con la participación de colegas de Argentina, México, Colombia, Chile, Uruguay, Portugal, Brasil y República Dominicana. Por la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica estuvo coordinando el doctor Víctor Vila, un reconocido endoscopista de Barcelona y coordinador del grupo endoscopia de la Sociedad Española, y otros colegas de diferentes regiones de España. En conjunto, elaboramos un documento que, como les dije, se publicó a principios de este año en dos partes. En el primer número de la revista chilena de pediatría se publicó la primera parte que comprende la fisiopatología, todos los aspectos de diagnóstico clínico endoscópico, y en el segundo número de este año de la misma revista se publicó la segunda parte que corresponde a los aspectos terapéuticos. Cuando obviamente evaluamos un paciente que consulta producto o posterior a la ingesta, bien sea intencional o accidental de una sustancia cáustica, hay obviamente una herramienta principal con la cual comienza esa evaluación, que es la historia clínica. Y como parte de la historia clínica existen 4 objetivos fundamentales que nosotros debemos plantearnos de entrada. Uno, tratar de establecer el tipo de cáustico. 2, tratar de establecer el tipo de sustancia cáustica. 3, tratar de establecer el tipo de cáustico. 4, tratar de establecer el tipo de sustancia cáustica. 5, tratar de establecer el tipo de sustancia cáustica. 6, tratar de establecer el tipo de sustancia cáustica. 7, tratar de establecer el tipo de sustancia cáustica. 8, tratar de establecer el tipo de sustancia cáustica. 9, tratar de establecer el tipo de sustancia cáustica. 10, tratar de establecer el tipo de sustancia cáustica. 11, tratar de establecer el tipo de sustancia cáustica. 12, tratar de establecer el tipo de sustancia cáustica. 13, tratar de establecer el tipo de sustancia cáustica. 14, tratar de establecer el tipo de sustancia cáustica. 15, tratar de establecer el tipo de sustancia cáustica. 16, tratar de establecer el tipo de sustancia cáustica. 17, tratar de establecer el tipo de sustancia cáustica. 18, tratar de establecer el tipo de sustancia cáustica. 19, tratar de establecer el
Dos, la fecha de la ingesta, porque eso nos ubica en el en el momento del proceso fisiopatológico que se desencadena posterior a la ingesta de la sustancia cáustica. Si hubo o no intencionalidad y la presencia o no de síntomas. Obviamente, estos datos más los hallazgos al examen físico y las medidas generales que se deben tomar frente a cualquiera de estos pacientes nos permiten llevar al momento adecuado para realizar la endoscopia cuando está indicada como una herramienta de diagnóstico o algún otro estudio complementario como la tomografía. Cuando se trata de establecer el tipo de sustancia, está bien descrito lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de las ingestas accidentales de sustancias álcalis, que son de hecho epidemiológicamente las más frecuentes. En el caso de los niños, el álcali no tiene un sabor particular, no tiene un olor particular, es incoloro, se parece mucho al agua y esto determina que en la población infantil se ingieran grandes cantidades de estas sustancias, generalmente por accidente. La ingesta de grandes sustancias, el álcali tiene por naturaleza una densidad un poco mayor, unas propiedades adherentes mucho mayores y por lo tanto su tránsito por el esófago es más lento, se adhiere a las paredes del esófago, allí produce necrosis por licuefacción, daño en profundidad con un alto riesgo de perforación y una injuria que en la mayor parte de los casos tiende a ser más esofágica que gástrica. En el caso del ácido, el ácido por supuesto tiene un olor repelente, un sabor fuerte, el niño de entrada lo rechaza, lo que hace es tal vez probar e ingerir en la mayor parte de los casos un menor volumen de la sustancia. Los ácidos producen necrosis por coagulación, menor profundidad, con mayor riesgo de cicatrización superficial, en teoría menor riesgo de estenosis o perforación y una injuria que puede ser más gástrica que esofágica. El ácido transita rápidamente por el esófago, pero una vez que llega al estómago produce piloroespasmo. El piloroespasmo obviamente provoca retención del ácido en cámara gástrica, lo cual aumenta el riesgo de gastritis cáusticas como estas que observamos en la imagen. Ahora, desde el punto de vista fisiopatológico, y este es uno de los primeros enunciados de la guía, se reconocen al menos 4 fases en la evolución del proceso inflamatorio post-exposición al cáustico. Y se recomienda, muy importante, individualizar el manejo y correlacionar algunas decisiones de acuerdo al tiempo de evolución. ¿Qué sucede posterior a la ingesta de un cáustico? Comienza un proceso en donde hay inflamación, eritema y edema. Entre el segundo y cuarto día ya comienza un proceso de neovascularización, invasión bacteriana, inmigración de fibroblastos. Alrededor del final de la primera semana comienzan a aparecer úlceras, tejido de granulación, y este es un momento en donde existe gran riesgo de perforación, lo cual es necesario tomar en cuenta a la hora de establecer o decidir por la opción de un estudio diagnóstico o de un estudio endoscópico diagnóstico o de carácter terapéutico. Al final de la segunda semana ya se está organizando el tejido de granulación y ocurre el fenómeno espontáneo de la mejoría sintomática. Los pacientes que no consultaron de manera inmediata al hospital, a la emergencia, y que desarrollaron algún síntoma, niños que tuvieron en algún momento de repente lesiones orofaringeas que fueron no muy importantes. Ya al final de la segunda semana, toda la sintomatología desaparece y el paciente que no consultó en las primeras instancias, luego a este nivel no va a consultar y es el paciente que probablemente nos vamos a encontrar más tardíamente, ya con disfagia y una estenosis establecida. El proceso continúa, la tercera semana es una semana de mucha proliferación de fibroblastos y a partir de la cuarta semana todos los fenómenos de reparación, depósito de colágeno y cicatrización conllevan finalmente a la consecuencia, a la secuela más frecuente de estos casos, que es el desarrollo de las estenosis, que generalmente aparecen a partir de la quinta o sexta semana de evolución. Dependiendo del momento, nosotros podemos evaluar pacientes que se encuentran en la fase inmediata, pacientes que se encuentran en la fase intermedia del proceso o pacientes que se encuentran ya en la fase tardía de estenosis. Y dependiendo del momento en que nosotros abordamos a estos pacientes, pues también varía la conducta terapéutica a seguir. La intencionalidad es muy importante. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Nosotros somos pediatras por naturaleza. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, en el adolescente con ingesta de cáustico con una intención suicida?
¿Qué es lo que ocurre con el suicida? Ingiere grandes volúmenes de la sustancia y muy rápidamente. Eso determina, en primer lugar, que los pacientes con antecedentes de ingesta intencional siempre deben ser evaluados mediante endoscopia, aunque estén asintomáticos. Y hay que recordar que precisamente por la alta velocidad a la cual se ingiere la sustancia, muchas veces la boca está indemne, pero siempre hay lesiones a nivel del tracto digestivo superior. Ahora, en el caso del niño, generalmente estos accidentes ocurren en niños que están entre 2 y 5 años, el fenómeno o el mecanismo es accidental. Entonces, allí la endoscopia puede estar condicionada de acuerdo a la presencia o no de síntomas. En el niño ocurre el fenómeno de la probadita. El niño primero huele, a veces prueba un poco el líquido que va a ingerir y bueno, ahí decide si ingiere más o menos. Ese fenómeno de un poco retener en boca para saborear lo que luego se va a deglutir, produce que en el niño sean muy frecuentes las lesiones orofaringeas, pero en caso de ausencia de síntomas, muchas veces no hay lesiones cáusticas evidentes a nivel del tracto digestivo superior. De manera que la intencionalidad es muy importante. Y la presencia de síntomas también. Y fíjense que otro enunciado de la guía establece que en pacientes pediátricos, esto solo se aplica a pacientes pediátricos, la ausencia de síntomas puede ser un indicador confiable de ausencia de lesiones o presencia de lesiones de muy bajo grado. La recomendación del grupo es que cada niño que haya ingerido una sustancia corrosiva sea sometido a un seguimiento estricto y que la realización de la endoscopia pueda ser determinada en base a criterios clínicos. Un estudio publicado el año pasado por el grupo del Hospital San Juan de Dios de Barcelona, en España, cuyo coordinador nos acompaña como coautor en este guía, trató de demostrar si realmente era prudente no realizar endoscopia en pacientes pediátricos de bajo riesgo. Y publicaron este estudio titulado Ingesta de cáusticos, análisis de la seguridad y beneficio de un protocolo menos agresivo. Lo que ellos hicieron fue comparar la evolución de los pacientes llamados de bajo riesgo, evaluados entre el año de 2011 y 2013 a través de lo que ellos ya denominaron el protocolo antiguo o su protocolo antiguo. Este protocolo antiguo incluía que todos los pacientes ingresaban a hospitalización, se les hacía una venoclisis, se colocaba en dieta absoluta, se les instalaba una hidratación parenteral, esteroide, antibiótico terapia, evaluación por gastroenterología y dependiendo de las condiciones clínicas, endoscopia. Ahora, a partir del 2013, ellos establecieron un protocolo, digamos, un protocolo nuevo, menos agresivo para estos pacientes llamados de bajo riesgo. El protocolo nuevo implicaba solo observación durante 6 horas y en caso de ausencia de síntomas, prueba de vía oral y para la casa, para vigilancia y seguimiento ambulatorio. Lo importante de esto es definir de qué tipo de paciente estamos hablando. Cuando hablamos de pacientes de bajo riesgo, estamos hablando de pacientes cuya ingesta es de carácter accidental. Estamos hablando de pacientes que se encuentran asintomáticos al momento de la evaluación, pacientes en los cuales no ha habido vómitos ni espontáneos o inducidos, que no tienen lesiones orofaringeas y en los cuales existe la posibilidad certera de un seguimiento exhaustivo. Los pacientes que cumplen con estas características, sometidos a ese protocolo nuevo muy conservador, evolucionaron satisfactoriamente. No hubo un mayor riesgo de complicaciones, no hubo un mayor riesgo de estenosis o de desarrollo de estenosis cuando se comparó con los pacientes sometidos al protocolo antiguo, lo cual permite concluir que este tipo de pacientes, pacientes pediátricos específicamente, la situación para adultos es distinta, pueden manejarse perfectamente con protocolos muy conservadores y sin endoscopia, a menos que exista la presencia de síntomas clínicos. Fíjense que la presencia de lesiones orofaringeas tiene una sensibilidad del 83% para la presencia o para el diagnóstico de esofagitis o gastritis cáustica y un valor predictivo positivo de apenas 31%. Esto significa que tal vez la sola presencia de lesiones orofaringeas no pueda ser una indicación formal de realización de endoscopia, pero sí lo es cuando están acompañadas de otros síntomas como vómitos, disfagia, cialorrea, fiebre, dolor abdominal, dolor retroesternal, etcétera. En cuanto a la realización de endoscopia en pacientes pediátricos con esofagitis cáustica, las recomendaciones actuales son que todo niño evaluado posterior a la ingesta de un cáustico amerita un seguimiento estricto y una endoscopia cuya indicación se basará
en los síntomas y la cual se practicará en el transcurso de las primeras 24, 48 horas. Por otra parte, todo niño en el cual se sospeche la ingesta de un cáustico y que presente síntomas sugestivos debe ser sometido a una endoscopia para evaluación de lesiones potenciales. Y en tercer lugar, en pacientes con sospecha de ingesta de un cáustico, la endoscopia puede ser diferida si el paciente se encuentra asintomático y existe la posibilidad de un seguimiento cercano. Ahora, una vez que el paciente cumple con los criterios y se practica la endoscopia, por supuesto, el diagnóstico endoscópico y establecer el grado de severidad de las lesiones es fundamental, ya que orienta a la toma de decisiones y permite establecer la conducta terapéutica y el pronóstico. Y la recomendación del grupo es utilizar la clásica clasificación de esofagitis cáustica de Sargard. La clasificación de Sargard, obviamente, permite no solo hacer una descripción endoscópica de los hallazgos, sino que permite de alguna forma evaluar el nivel de profundidad, aunque para evaluación del nivel de profundidad de las lesiones, el procedimiento más adecuado es la tomografía. También la clasificación permite establecer un poco el riesgo de estenosis y el mayor o menor compromiso de la motilidad. La clasificación de Sargard también permite establecer pautas de conducta terapéutica. Las pautas están bastante claras en los extremos de la escala, es decir, en los grados inferiores, como grado 0 y grado 1, hay un consenso en lo que se debe hacer. En los extremos, en el grado 4, también está claro la pauta o el protocolo de acción a desarrollar, pero digamos que la controversia gira en torno a los grados intermedios, como por ejemplo el grado 2B. En el grado 2B hay una ulceración profunda, local o circundante. Piense que en profundidad la lesión puede extenderse a la submucosa e inclusive llegar hasta la muscular, aunque repito, esto solo puede ser evaluado con exactitud a través de la tomografía. Piense que el riesgo de estenosis de los pacientes es muy alto, supera el 75%, y por otro lado hay un compromiso importante de la motilidad con importante reflujo gastroesofágico y riesgo de lesión péptica. Entonces, en este escenario, las conductas varían en muchos centros y por eso la guía tiene como intención de alguna forma establecer un consenso entre las diferentes pautas y entonces hacer algunas recomendaciones. Una cosa entre endoscopio y tomografía. La tomografía es utilizada de rutina en muchos centros que reciben y manejan este tipo de pacientes y se han hecho estudios para evaluar si los hallazgos endoscópicos se corresponden o son correspondientes con algunos hallazgos tomográficos y la respuesta es que sí. La respuesta es que la tomografía permite una evaluación de la lesión desde un punto de vista transmural, pero que obviamente hay hallazgos tomográficos que se correlacionan bastante bien con los hallazgos endoscópicos que están descritos como parte de la clasificación de Sargard. Tanto es la sensibilidad y especificidad de la tomografía para evaluar lesión transmural, que en algunos centros se utiliza como una especie de triaje, sobre todo para pacientes adultos con ingestas de carácter suicida, ingestas de alto volumen y con riesgo de desarrollo de lesiones potencialmente fatales. Este es un estudio francés publicado en Lancet del 2017, donde ellos promueven o de alguna forma evalúan un protocolo que comienza con la realización de rutina de una tomografía para todos los pacientes. Y hay de hecho una clasificación. Por ejemplo, el grado A, de acuerdo a esta clasificación tomográfica, es un paciente que no muestra alteraciones de la pared del esófago ni del estómago. No hay, puede haber discreto edema, un discreto engrosamiento, pero no hay alteraciones estructurales importantes. Este es un paciente que endoscópicamente probablemente no tenga lesiones importantes y que puede egresar sin la realización de una endoscopia con simplemente tratamiento sintomático si lo amerita y seguimiento ambulatorio. Luego tenemos el grado B, en donde tenemos ya un hallazgo tomográfico más evidente, con un engrosamiento importante de la pared del esófago y del estómago, edema, algunos cambios estructurales. Este es un paciente que probablemente tiene una esofagitis cáustica grado 2, grado 3, y este es un paciente que debe ir a sala de endoscopia ya para establecer mejor el grado de esa esofagitis y entonces obviamente establecer la pauta terapéutica correspondiente.
Y luego tenemos un tercer grado que ya es el paciente con una necrosis transmural demostrada por tomografía. Este es un paciente que en lugar de ir a una sala de endoscopia debe ir directamente a quirófano, porque lo que necesita es una resección amplia, que es lo que probablemente va a reducir el riesgo de mortalidad asociado a estos casos, obviamente severos, en donde la necrosis traspasa los límites del órgano, genera una respuesta inflamatoria sistémica y una serie de complicaciones que son las que finalmente terminan acabando con la vida del paciente. Entonces, estos son protocolos que se están probando y que se han propuesto en algunos países y algunos centros que tienen obviamente multiplicidad de recursos con los cuales pueden jugar y con los cuales pueden trabajar, por supuesto, a favor de una mejor calidad de atención para los pacientes. Ahora, en nuestro medio, la endoscopia, por supuesto, sigue siendo una herramienta fundamental de diagnóstico y como les dije, las esofagitis cáusticas, específicamente las grado 2B, tienen un alto riesgo de estenosis. Más del 75% de estos pacientes desarrollan estenosis y muy importantemente, alrededor del 30% de esas estenosis se comportan como estenosis recurrentes y alrededor del 10% se comportan como estenosis refractaria. Una vez que el diagnóstico endoscópico ha sido realizado, comienzan una serie de discusiones y ahí vienen entonces las variaciones entre los diferentes centros que tienen que ver con el manejo de la dieta absoluta, por cuánto tiempo, colocación o no de rutina de sonda nasogástrica, uso de esteroides, a qué dosis, por cuánto tiempo y para qué, con qué objetivo, el uso de antibióticos, el tema de las dilataciones precoces. Todo esto es un tanto controversial y tantos centros existen, tantas pautas existen para el manejo de estos pacientes. Desde el punto de vista terapéutico, obviamente, el abordaje de un paciente que ya tiene un diagnóstico endoscópico establecido comienza por la implementación de medidas adecuadas de aseo de la cavidad bucal, lo cual es una medida bastante efectiva para disminuir el riesgo infeccioso de estas esofagitis. La dieta absoluta, que es importante de entrada y debe mantenerse en la medida en que el paciente se encuentra sintomático, es decir, en la medida en que hay cialorrea, odinofagia, disfagia, producto del edema, producto de las lesiones orofaringes y de la misma esofagitis, en esa misma medida debe mantenerse la dieta absoluta, por supuesto acompañada de una adecuada fluidoterapia e hidratación parenteral. Inhibidor de la bomba de protones para todas las esofagitis grado 2, 3. ¿Por qué? Porque hay que recordar el compromiso de la motilidad, el riesgo de reflujo gastroesofágico. Con el IBP lo que necesitamos es reducir o disminuir el riesgo de que a la lesión cáustica se sume una lesión de carácter péptico. Antibióticos, muy controversial su uso y podría estar justificado solo en grado 3 en adelante, donde existe un riesgo potencial de infección. Sonda nasogástrica. En algunos centros de rutina colocar bajo visualización endoscópica una sonda nasogástrica. Primero, para garantizar el soporte nutricional adecuado de estos pacientes y segundo, para que la sonda o la permanencia de la sonda funcione como una guía mientras sabemos se desarrolla el proceso de estenosis que la mayor parte de estos pacientes van a desarrollar. Sin embargo, esto no es una pauta universal, muchos centros no lo utilizan de rutina, pero está descrito y nosotros lo incluimos a solicitud de aquellos de los centros que lo promueven. La colocación bajo visualización endoscópica de una sonda nasogástrica para soporte nutricional en todos los pacientes con esofagitis grado 2B o 3. Lo otro es el tema de la prevención de estenosis. Cada centro debe establecer una pauta y diseñar una estrategia para tratar de reducir el riesgo de desarrollo de estenosis. Puede ser a través del uso de esteroides sistémicos, puede ser a través del uso de hidrataciones precoces o colocación temprana de stents. Con respecto a los esteroides, de todos los esteroides, la dexametasona, que hoy en día está pues tan en boga debido al tema del COVID-19, el uso de dexametasona endovenosa ha demostrado un beneficio desde el punto de vista de reducción del riesgo de estenosis en pacientes con esofagitis cáustica, específicamente grado 2. Fíjense que la recomendación es fuerte y el nivel de evidencia es moderado. Esta recomendación fuerte viene a raíz de una serie de estudios clínicos randomizados, controlados, que han demostrado que en teoría pareciera que la dexametasona utilizada a altas dosis y durante los primeros 3 días posteriores al evento podría funcionar como una estrategia de prevención de estenosis, específicamente en pacientes con esofagitis cáustica grado 2B. Así aparece en la guía publicada en 2017 en Endoscopy por
la Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal y la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica. Ahora, obviamente, la evidencia no es contundente. Y si esta recomendación apareció en el 2017, en el 2018 apareció una revisión sistemática en Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, una revisión sistemática que incluyó solo los 3 estudios controlados, randomizados que existen en la literatura en torno a este punto, que abarcaron 244 pacientes. El análisis de esos estudios permitió a los autores determinar que si bien existe un beneficio a favor del uso de esteroides en pacientes con esofagítica cáustica grado 2B, y que ese beneficio podría estar relacionado con una reducción significativa del riesgo de desarrollo de estenosis, la evidencia disponible no permite recomendar el uso de esteroides para la prevención de estenosis en casos de esofagítica cáustica. ¿Qué es lo que necesitamos? Estudios o más estudios, que son estudios que en un país como Venezuela se podrían hacer por la gran cantidad de pacientes con este problema que se atienden en todos los hospitales de nuestro país. Un estudio obviamente bien diseñado, con una metodología bien estructurada, que permita de alguna forma determinar si en el corto, mediano y largo plazo el uso de esteroides a estas dosis, específicamente dexametasona, funciona como una estrategia para evitar o por lo menos reducir el riesgo de estenosis. Por otra parte, está el tema de las dilataciones precoces, que en nuestro país son, digamos, utilizadas con bastante frecuencia, no así en otros países. Se recomiendan en el manejo de los pacientes con esofagititis grado 2B y grado 3. Las dilataciones precoces han demostrado reducir el riesgo de desarrollo de estenosis y también la severidad de los mismos. Aunque esto es un hecho que pareciera ser obvio, fíjense que la recomendación es débil. Y la recomendación es débil porque no existe una evidencia científica que permita soportar una recomendación al respecto. De hecho, en la literatura existen pocos estudios con metodología estadística de primer nivel que aborden este tema, y uno de esos estudios es venezolano y corresponde al grupo del Hospital Miguel Pérez Carreño. Fue un estudio publicado en GEN, que es la revista de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, fue publicado en el 2011, y el grupo del Pérez Carreño, liderado por la doctora Navarro y la doctora López, lo que hizo en este estudio fue tomar un grupo de 32 pacientes pediátricos evaluados entre los años de 2006 y 2009 y separarlos en 2 grupos. Un grupo que fueron sometidos a dilataciones precoces. Ellas definieron dilataciones precoces como aquellas que se inician durante los primeros 10 días posteriores a la ingesta del cáustico. Luego compararon la evolución de ese primer grupo con la evolución de un segundo grupo que fue sometido a lo que ellas denominaron dilataciones tardías, es decir, dilataciones que comenzaron en algún momento posterior a los 10 días en relación al evento. Compararon la evolución, por ejemplo, desde el punto de vista de riesgo de desarrollo de complicaciones, porque un tema en contra de las estaciones precoces es el riesgo de perforación. Las doctoras demostraron que no hubo un mayor número de perforaciones en el grupo sometido a dilataciones precoces cuando se comparó con el grupo sometido a dilataciones tardías, de manera que pareciera que las dilataciones precoces realizadas en buenas manos, manos experimentadas, con visión, bajo visión fluoroscópica, con los equipos adecuados, no implican un riesgo mayor de perforación. Otra cosa que compararon los doctores fue la aparición de las estenosis, el desarrollo de estenosis. Y en ambos grupos, obviamente, se registraron estenosis, tanto en el grupo de dilatación precoz como en el grupo de dilatación tardía. Pero hay un tema importante y es el comportamiento en el tiempo de esa estenosis. Este estudio permite demostrar que las estenosis que desarrolló o que desarrollaron los pacientes del grupo A, que es el grupo sometido a dilataciones precoces, siendo estenosis más jóvenes, siendo estenosis más frescas, obviamente son estenosis que responden más rápidamente a la terapéutica con dilataciones endoscópicas y por lo tanto son estenosis que en el tiempo requieren un menor número de sesiones de estenosis, lo cual obviamente juega a favor de la calidad de vida y la morbilidad de estos pacientes. De manera que la conclusión de este estudio es que la dilatación precoz como una estrategia en pacientes con esofagitis cáustica es, por un lado, segura y contribuye a disminuir el riesgo de sesiones de dilatación, es decir, a mejorar el pronóstico y el comportamiento de esas estenosis y, por supuesto, también a reducir sus complicaciones.
Muy bien, y ya para terminar, como parte de este documento que les he descrito a lo largo de la conferencia, hemos diseñado un algoritmo para el manejo de la ingesta de cáusticos en niños. Fíjense que el algoritmo comienza por establecer si se trata de una ingesta voluntaria o accidental. En el caso de ingesta voluntaria, endoscopia de manera automática, si es posible, durante las primeras 24 horas. Cuando se trata de ingesta de carácter accidental, como ocurre muy frecuentemente en población pediátrica, si el paciente se encuentra asintomático, podemos diferir la endoscopia, observar y hacer seguimiento siempre y cuando el paciente no tenga ningún tipo de síntoma. Ahora, luego que se realiza la endoscopia o las indicaciones ya establecidas, viene la clasificación de Sargar. Y entonces dijimos que la controversia estaba alrededor de los grados 2B o 3. ¿Qué se recomienda en estos casos? Dieta absoluta por un mínimo de 24 a 48 horas e iniciar la vía oral de acuerdo a la evolución sintomática. Hidratación parenteral para todos los pacientes, valorar colocación de sonda de alimentación tras endoscopia a pesar de iniciar la dieta oral. Eso fue una acotación que nos hicieron algunos grupos que, como les dije antes, tienen dentro de sus pautas la colocación bajo visión endoscópica de una sonda nasoenteral para establecer una vía de acceso y garantizar el soporte nutricional. Si es posible la vía oral, iniciar el soporte nutricional por esa vía, pero si no es posible la vía oral, pues entonces utilizar las sondas de nutrición para nutrición enteral o inclusive considerar nutrición parenteral. Inhibidor de la bomba de protones para todos los pacientes, desametasona a altas dosis durante 3 días como una estrategia de prevención de estenosis en pacientes con esofagitis grado 2B y antibióticos en grados 3 o superiores. Luego de que se realizan las primeras medidas, el paciente se estabiliza, se ingresa, se observa, hay 3 alternativas. Está la alternativa de iniciar precozmente una serie de dilataciones endoscópicas como una forma de prevenir la aparición de estenosis. Luego está una segunda pauta en donde el paciente se observa y se explora solo a las 3 semanas. A las 3 semanas se le hace una endoscopia de control, si es posible una radiología con contraste. Si no hay ningún hallazgo, el paciente sigue en observación hasta la 8ª semana, en donde se reevalúa desde el punto de vista endoscópico y radiológico. Si en el transcurso de ese proceso aparece una estenosis, se inicia el tratamiento. Y la tercera pauta es observar y explorar a partir de las 3 semanas, dilatando de manera precoz o de manera anticipada, porque ya en ese punto no estaríamos hablando de dilataciones precoces, un proceso de dilataciones seriadas, pero repito, a partir de las 3 semanas. En cualquiera del proceso fisiopatológico, si aparece una estenosis, abordarla, por supuesto, con las herramientas y las estrategias que conocemos. Obviamente, primero definiendo las características de esa estenosis. Si las estenosis se comportan como estenosis recurrentes o refractarias, y ahí aparecen las definiciones, pues implementar estrategias de carácter alternativo, aplicación de mitomicina C, inyección de esteroides, colocación de SEN, y todo esto con la finalidad de evitar en lo posible el tratamiento quirúrgico, dado pues las complicaciones a largo plazo y la alta mortalidad asociada a este tipo de procedimientos. Esta es por ahora mi intervención. Yo los invito a estar en contacto con nuestra sociedad, la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica. Ahí tienen la página web donde siempre estamos posteando información, invitando a toda la comunidad latinoamericana a participar de nuestras actividades de educación médica continua. Y estas son nuestras redes sociales. Les doy muchísimas gracias por la invitación nuevamente y hasta una nueva oportunidad. Buenos días.